Hola, ¿qué tal? Soy Ana Karen Valtierra Angulo, profesora de aquí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, específicamente de la licenciatura en Docencia de la Matemática, programa educativo del cual soy orgullosamente egresada y del cual justamente vengo a platicarles a través de este video como parte de las actividades programadas para la Expo Profesiones 2023. Estaremos revisando a grandes rasgos en qué consiste este programa educativo, cuál es el perfil de ingreso, el perfil de egreso, su campo laboral, entre otros aspectos que, como sabes, es muy importante que tú, como próximo a egresar del bachillerato y futuro universitario, revises para cada una de las carreras que resulten de tu interés. Comenzando con el perfil de ingreso, aquí es importante tomar en cuenta que para aquellos estudiantes que se encuentren interesados en estudiar la licenciatura en docencia de la matemática, pues se espera por parte de ellos que reúnan ciertos rasgos, es decir, ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que van a favorecer su formación a lo largo de esta carrera. Dentro de estos rasgos que pudiera comentarles, me gustaría resaltar dos de ellos que desde mi punto de vista son fundamentales. Es decir, si tú quieres ingresar a la licenciatura en docencia de la matemática, pues resulta fundamental que tengas este interés, este gusto por las matemáticas, por dominar este campo disciplinar tan vasto, tan rico y tan maravilloso, pero que además, y me paso a un punto número 2, que tengas esta inclinación, este deseo y, por qué no, esta pasión por la docencia, específicamente por la enseñanza de las matemáticas, algo clave, que tengas este interés por trabajar con adolescentes y jóvenes para contribuir a favorecer al desarrollo de su pensamiento matemático y para que puedan descubrir a unas matemáticas con sentido, útiles y desde mi punto de vista con un carácter profundamente humano. Además de estos aspectos que les acabo de mencionar, también esperamos por parte de nuestros aspirantes pues que tengan conocimientos básicos en ramas de la matemática como la aritmética, el álgebra, la geometría, que son conocimientos que estos estudiantes han venido adquiriendo desde la educación básica y la educación media superior. También esperamos por parte de nuestros aspirantes ciertas habilidades, actitudes y valores como habilidades relacionadas con la comunicación oral y escrita, la resolución de problemas, el manejo de nuevas tecnologías y actitudes y valores como una actitud crítica, una disposición para trabajar de manera colaborativa, una actitud innovadora y cierro con esto, esta disposición para aprender de manera continua. Porque si tú ingresas a este programa educativo desde el día 1 hasta el último de los días, vas a estar aprendiendo y cuando salgas lo vas a seguir haciendo. Pasando ahora al perfil de egreso, aquí es importante tener presente que como tal este programa educativo está enfocado en preparar, en formar a profesionales altamente capacitados para que puedan ejercer la docencia de las matemáticas en el nivel básico, secundaria y en el nivel medio superior, es decir, en bachillerato. Pero buscamos prepararlos para que puedan ejercer esta docencia de manera crítica, de manera ética, creativa y dinámica, acorde, claro, con las necesidades y con los retos educativos que plantea nuestra sociedad actual. Por ello, el egresado de la licenciatura en docencia de la matemática será un docente que tenga amplios conocimientos en áreas tan importantes como la práctica y la intervención educativa, la normatividad y la gestión educativa, y también tendrá sólidos conocimientos en la matemática, desde el álgebra, la aritmética, la geometría, la trigonometría, el cálculo, la probabilidad y la estadística, y también amplios conocimientos en la didáctica de las matemáticas, de tal manera que será capaz no solamente de diseñar, sino también de implementar y evaluar estrategias didácticas que sirvan de apoyo a la enseñanza y sobre todo que favorezcan al aprendizaje significativo y al desarrollo de competencias matemáticas por parte de los estudiantes. En relación con esto y hablando ya propiamente del campo laboral, los egresados de la licenciatura en docencia de la matemática podrán desenvolverse en instituciones educativas tanto del sector público como del sector privado,
en el nivel de educación básica, secundaria y nivel medio superior, es decir, bachillerato. Ahí podrán desenvolverse ejerciendo como tal la docencia, pero también podrán desenvolverse realizando actividades propiamente de la gestión en áreas o coordinaciones vinculadas con la didáctica de la matemática. Además de ello, también podrán desenvolverse en centros o en organizaciones que se dediquen a la elaboración de material, recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y en otras organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que estén dedicadas a emprender proyectos para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes. Además, hablando todavía del campo laboral, pues los egresados de este programa podrán desenvolverse de manera independiente, ¿por qué no como emprendedores creando sus propias empresas y también ofreciendo asesorías a estudiantes de diferentes niveles educativos y también capacitando a docentes de matemáticas? Ya hablando acerca de cuestiones generales de este programa educativo, también me gustaría resaltar que este programa está estructurado en 8 semestres y a su vez se encuentran divididos estos semestres en 3 etapas. La etapa de tronco común, una etapa disciplinaria, una etapa terminal, todas ellas muy importantes porque van a venir a abonar de manera significativa en la formación integral de nuestros futuros docentes de matemáticas. Te invito a que si quieres conocer más acerca del mapa curricular de este programa de estudios, puedas revisar, puedas entrar a este QR que aparecerá en estos momentos y que también consultes nuestras páginas oficiales, uabchumanidades.com y la página de Facebook Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hasta luego.